Buenas noches, querida familia Renuevo. Qué gusto poder nuevamente entrar hasta sus hogares a través de las redes sociales. Qué bueno saber que usted está en familia buscando alimentarse de la palabra del Señor. Es un gozo seguir compartiendo lo que el Señor nos va dando durante este tiempo para que podamos dárselo a la iglesia. Y el mensaje de hoy le puse por título una pregunta: ¿para qué fui diseñado? ¿Usted sabe para qué fue diseñado? ¿Por qué lo creó el Señor? ¿Cuál es su propósito en la vida? Bien, hoy el Señor nos quiere hablar de eso. Te invito a que nos pongamos en contacto con el Señor a través de la oración. Vamos a decirle que Él nos hable de verdad en esta noche. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias porque podemos tener un tiempo contigo. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos a escucharte, Señor, a estar atentos a tu palabra. Gracias, Padre, porque nos lo dejaste todo allí en la Biblia y estamos dispuestos, Padre Santo, no solamente a escucharlo, sino también a ponerlos por obra. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como les decía, ¿para qué fui diseñado? Vamos a abrir nuestras Biblias, les invito a que busquen sus Biblias y que podamos entender lo que el Señor quiere hoy. Y nos vamos a trasladar al libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 3 y el versículo 14, y vamos a leerlo hasta el versículo 18. Así que, amada familia, le doy tiempo a que busque su Biblia, no pierda este hábito de la lectura en familia, porque la iglesia del Señor está donde nosotros estamos. Bien, Malaquías 3, del 14 al 18, dice así: Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3, del 14 al 18, se los he leído en el lenguaje actual. Seguramente, mi querido hermano, mi querido amigo, muchas veces nosotros hemos pensado de la misma manera como estos varones en la palabra del Señor mencionan, ¿no? Como estos que no conocen a Dios y les va bien. Y estamos atentos de quienes están prosperando y estamos pendientes de eso y comparamos, ¿no? Nos comparamos a nosotros mismos y decimos, ¿y yo, Señor, que soy tu hijo? Nada, todo lo que empiezo, todo lo que intento hacer, para nada me sale bien. ¿Cuántas veces hemos renegado con esto? Hemos renegado ante estas situaciones. Y esa sensación de insatisfacción que uno tiene, ¿saben qué, mi amado hermano? No está en el hecho de que yo no prospere y esté pendiente de lo que estamos prosperando. Esa sensación de insatisfacción solo radica en una sola razón. ¿Y sabes cuál es? Es en que usted no está haciendo lo que en verdad debe hacer. Usted fue diseñado para hacer algo que sí va a traer satisfacción en tu casa, va a traer satisfacción a tu vida. Pero cuando nosotros no estamos haciendo lo que nos satisface, cuando nada de lo que hacemos, por más rédito económico que tengamos, no llena nuestras expectativas, nosotros estamos insatisfechos. Y
sentimos que no estamos en el lugar correcto. Y no se trata de ganancias económicas, se trata de estar en el lugar correcto, en el lugar que fue diseñado por Dios. Eso es lo único en lo que a tu vida te va a traer satisfacción. Cuando estés tú justo en ese lugar donde el Señor moldeó y tú puedas encajar a la perfección. Y el Señor quiere darte a conocer cuál es tu lugar. Aquel que, aunque no recibas un peso de remuneración, va a tener tal gozo y tal satisfacción que pareciera que estuvieran pagándote como el mejor asalariado que hay en este país o en el mundo. ¿Y cuál es ese diseño de Dios para ti? ¿Sabes cuál es lo único que realmente trae satisfacción a un hijo de Dios? Es el servir a Dios. La palabra servicio viene del latín servus y esto significa esclavo. Cada cristiano, mis amados hermanos, cada hijo de Dios es un servidor de nuestro Dios vivo. Cada uno de nosotros, tú que estás allí mirando en tu casa, hemos sido diseñados para servir. Ahora, determinada área, eso tienes que descubrirlo tú, porque todos fuimos diseñados para servir. No sé en qué área el Señor quiere que tú sirvas y donde puedas encajar a la perfección, porque incluso podemos estar sirviendo en la iglesia, pero si no hemos encontrado el área correcta, todavía vamos a sentir insatisfacción. El área del servicio, mi amado hermano, es tan importante para Dios. Dios por eso es que nos dio dones y a cada uno nos dio dones en particular. ¿Para qué? Lo sabemos, para ponerlo al servicio de su pueblo. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer Primera de Pedro 4, versículo 10 al 11. Dice la palabra del Señor de esta forma: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado hermano, nosotros fuimos creados para servir. No hay otra. Esta palabra en 1 de Pedro 4, 10 al 11 nos dice que cada uno, según el don que le fue dado, póngalo al servicio, úselo sirviendo unos a otros. ¿De qué sirve que el Señor te haya dado un don y que tú lo tengas allí guardado? Tú no vas a sentirte satisfecho, te vas a sentir mal, porque cuando nosotros recibimos algo, el Señor nos lo da para que podamos compartirlo con otros, para que podamos ponerlo a disposición de otros. Solo eso va a traer gozo a tu vida y para eso hemos sido diseñados, para eso el Señor nos hizo de una forma tan especial. Fuimos creados para servir, no hay donde nos perdamos. La palabra del Señor en Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mi amado hermano, ¿cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer? Las buenas obras son tu servicio. Y ojo, que no, la salvación no va a venir por lo que tú hagas. Lo que tú haces es un resultado de tu salvación. ¿Saben qué? Fuimos nosotros primero salvados, fuimos nosotros sanados y luego con lo que tenemos de gratitud por esa salvación, por esa sanación espiritual, es que somos llamados para servir. Entonces, vamos a leer Mateo 8, 14 y 15, dice así: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mi amado hermano, esta es la naturaleza de una persona agradecida por haber recibido esa sanidad, por haber recibido esa salvación. ¿Qué es lo que tú tienes que agradecer a nuestro Señor? Yo sé que tú tienes que agradecer mucho. El Señor pagó con su vida para rescatarte. ¿Cómo no agradecerle con el servicio?
Otra de las cosas que nosotros debemos hacer para servir es que no tenemos que hacerlo por temor, tampoco tenemos que hacerlo por obligación, mi amado hermano. Nosotros servimos por agradecimiento, nosotros fuimos llamados para servir y con gratitud. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¡Qué privilegio del servicio! Si nosotros queremos servir, tenemos que estar en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo está. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está en todas partes. Él está sirviendo. Él nos dio un ejemplo. Jesús nos manda a servir. Y Él nos da un mandato porque primero Él lo hizo. Si Él no hubiese venido a servir, mi querido hermano, yo creo que no nos hubiera dicho en ningún momento que nosotros sigamos su ejemplo. Él vino a darnos una enseñanza. Recordemos todo lo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino. Nuestro Señor Jesucristo menciona en las Escrituras que Él no vino para ser servido. Vamos a leer Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor, al darnos este ejemplo, nosotros, si queremos ser como el Señor, porque eso es lo que decía en Juan 12:26 que les leía, donde Él está, nosotros también tenemos que estar. Y ese es el servidor, y Él nos va a honrar. Mi amado hermano, ¿estás haciendo las cosas que el Señor Jesucristo hizo? ¿Realmente estás dispuesto a hacer lo que el Señor hizo? Es increíble. Dice la palabra del Señor que Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú eres capaz de dar tu vida en rescate por otros? Mi amado hermano, ¿alguna vez pensaste? Qué fácil es decir, Señor, yo te sigo hasta la muerte, Señor, yo te amo. Qué fácil es decir, Señor, heme aquí. Pero a la hora de la hora, si te mandan a orar por un enfermo de COVID, tú dices, bueno, Señor, voy a ir, pero cuando se sane. O cuando ya yo tenga seguro el plasma hiperinmune para no morir en el intento. Si el Señor dio su vida, ¿nosotros estaremos dispuestos a hacerlo también? Qué desafío más grande que nos deja el Señor Jesucristo como ejemplo. Y al final Él sí dio su vida por rescate de la tuya. ¿Por quién estarías dispuesto tú a dar tu vida? ¿Te has puesto a pensar? Qué difícil es seguir al Señor realmente. Y si fuimos diseñados para eso, ahora podemos entender con cuánto gozo los apóstoles al morir, ellos decían que, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos entendían que la muerte no era nada comparado con la vida eterna que el Señor te regaló. Eso es eterno. La vida aquí, mis amados hermanos, es tan efímera, es un pestañear nada más comparado con toda la eternidad que Dios tiene preparado para los que lo servimos. ¿Cómo yo, como iglesia, puedo servir al Señor? ¿Cómo podemos hacerlo, mi amado hermano? ¿Saben qué? La iglesia fue llamada a mostrar amor, a mostrar amabilidad a los demás. En 3 de Juan 1:5 dice, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. ¡Wow! Estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. No se trata solamente de nosotros entre hermanos obrar con fidelidad. Es mucho más importante y sobre todo que nosotros podamos dar a conocer el amor de Dios a los extraños. Es allí donde tú puedes ver la iglesia en movimiento. Y eso está en 3 de Juan 1:5. ¿De qué otra forma la iglesia puede servir? Mi amado hermano, esos dones que el Señor nos entregó, tenemos que utilizarlos. Si no utilizamos los dones y los talentos que el Señor nos ha dado, ¿qué podemos hacer? Esa es la forma. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo del 6 al 11, y permítanme leerle esta palabra tan hermosa que dice así: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dado,
usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mi amado hermano, en Romanos 12, del 6 al 11, que acabamos de terminar de leer, el Señor nos da una serie de instrucciones de lo que tenemos que hacer con los dones que puso en nuestras manos. Diferentes dones, cada uno según la gracia, dice, hay que usarlo. Si tú tienes determinado don, úsalo. Yo escucho a muchas personas jactarse que tienen el don de sanidad. ¿Y ahora dónde están? Tantas personas necesitan que las personas que tienen el don de sanidad impongan manos y oren por él. ¿Dónde están ahorita estas personas? ¿Dónde están las personas que dicen tener dones de milagro? ¿Por qué no están orando para que los milagros comiencen a pasar? Y el de servicio, ¿por qué no estamos sirviendo? ¿Necesitamos acaso circunstancias siempre favorables para poner nuestro don? Al contrario, es en la adversidad donde nosotros podemos realmente dar al necesitado, enseñar, porque la gente está más dispuesta a querer aprender y sobre todo demostrar ese amor sin fingimiento, mis amados hermanos, sirviendo como si lo hiciésemos a nuestro mismo Señor, porque el Señor nos dejó esta enseñanza. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Mi amado hermano, ¿cuántos huérfanos hemos visitado? ¿Y cuántos huérfanos hay ahora? Porque han perdido a su padre por esta pandemia, a su madre por esta situación del coronavirus. Y nosotros no hemos visitado a las viudas. ¿Cuántas viudas hay ahora? ¿Se ha puesto a pensar cuántas viudas, mi amado hermano? ¿Cuántas esposas de aquellos policías que no tienen lo que nosotros tenemos, que es el consuelo de una eternidad con el Señor, de saber que la muerte es solamente un paso a algo mucho mejor? ¿Qué estamos haciendo para dar a conocer esto? La palabra del Señor en Gálatas 6, 9 al 10 nos dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Mi amado hermano, parece que nos hubiésemos cansado de hacer el bien. A su tiempo nosotros vamos a segar si no nos cansamos. Hemos dejado de sembrar, hemos dejado las cosas en medio camino. No nos cansemos, hay tiempo. Visitemos a nuestro Señor Jesucristo cuando visitamos y hacemos cosas por estos nuestros hermanos más pequeños. Mateo 25, 42, 43, ¿recuerdan esto? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Nuestro Señor Jesucristo está esperando a que lo visitemos. Él quiere recibir a su pueblo. Él quiere que nosotros hagamos las mismas cosas que Él vino a hacer. Nuestro Señor Jesucristo no vino a encerrarse con un grupo de personas dentro de una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar lo que tenía que dar al que lo necesitaba. En esa época habían leprosos que nadie podía acercarse a ellos, no tenían cura. Aquellas personas eran sacadas, exiliadas de su pueblo y andaban entre ellas con una campana sonando cuando tenían que ir a buscar alimento, gritando: leproso, leproso, para que la gente misma no se acerque a ellos, con vergüenza, con hambre, con dolor, porque sabían que estaban muriendo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Los recluyó en un lugar para que no contagien a los demás? ¿O les dijo: desde allí yo voy a orar a lo lejos?
porque me puedes contagiar. Él se acercó a ellos, oró por ellos y fueron sanados, mis amados hermanos. Si el Señor Jesucristo nos dice que nosotros podemos hacer cosas aún mayores, ¿por qué tenemos temor? Hay una analogía que a mí me gusta mucho entre lo que es el mar de Galilea y el mar muerto. El mar de Galilea es un mar lleno de vida, recibe constantemente agua y recibe también peces y material viviente, pero también al mismo tiempo está dando, siempre da. En contraste al mar muerto, que por eso se llama mar muerto, porque solamente recibe, pero no da, no hay un afluente que dé vida, que deje ir. Mi amado hermano, los cristianos que servimos somos gente productiva. A diferencia de los que no sirven, ellos están estancados como el mar muerto. No van a seguir produciendo, no van a seguir recibiendo. Si tú tienes dones y no los estás dando, te vas a quedar estancado como el mar muerto. Todo lo que recibimos es para poner a disposición del pueblo. Dice Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Se acuerdan? Leímos este pasaje al principio. Me quiero quedar con Malaquías 3:18. Hay que aprender a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Quién es el justo? El que sirve a Dios. ¿Y quién es el malo? El que no sirve. ¿En cuál de los dos bandos nos encontramos? ¿Cómo queremos que el Señor nos reconozca? ¿Qué cosa es servir a otros, mi amado hermano? Tenemos que sembrar, tenemos que dar buenas semillas porque las tenemos. Es preciso que nosotros comencemos a dar, porque el Señor quiere. Aunque no hayamos recibido, ¿tú crees que el Señor no va a poner semilla en ti? Él que hizo todo. A veces decimos, no, yo no recibí ningún don, así que me voy a quedar en la casa. El Señor quiere ponerte al servicio. Vas a poder identificar tus dones. Milagrosamente van a comenzar a fluir los dones que necesitas dar a la gente en el lugar donde estás. Necesitamos ponernos a disposición de cualquiera que nos llame. Y no hay que esperar más tiempo, ¿sí? Nosotros hemos descansado ya. Ahora es tiempo de cosecha, de siembra y de cosecha. El Señor quiere enseñarnos estas cosas, mis amados hermanos. El servir es mucho más que solamente yo voy a dar lo que puedo, yo voy a compartir mi alimento, voy a ayudar económicamente a tal persona o voy a orar. Es dar más, es dar incluso lo que tú crees que no tienes. Eso es el servir. Y es dar amor, dar cordialidad, apoyo moral. Se necesita tanto, mis amados hermanos. Y si podemos hacer ayuda material, pues bienvenido. El Señor es quien nos va a proveer. Él es el que te va a dar lo que tú necesitas. Servir también es dar gozo, ese gozo que nosotros tenemos. ¿Por qué no compartirlo? Infundir fe, la confianza. La gente está perdiendo todo, mi amado hermano. Está perdiendo confianza en Dios, están muchos deprimidos, desolados. Tú puedes llevar esto. En verdad necesitamos dar de lo que ya nosotros hemos recibido. ¿Quieres tener gozo? Pues tienes que hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Y es para lo que tú fuiste diseñado. Hay que poner en marcha el propósito por el cual tú fuiste diseñado. Ponte al servicio y vas a notar la diferencia. Hechos 20:35 dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Son palabras del apóstol Pablo que decía, en todo os mostré. Él nos enseñó. ¿Se acuerdan que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Quiénes estamos dispuestos a decir, imítame a mí, sígueme en lo que yo estoy haciendo, así como yo estoy imitando a Cristo? Las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer, esas mismas, estoy yo poniéndolo en acción. Mis amados hermanos, es tiempo de ponernos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, el propósito por el cual nosotros fuimos diseñados. No hay que esperar, hoy es tiempo.
los invito a orar para que el Señor ponga en ti esa llama, ese fuego por el servicio. Porque yo estoy seguro que tu corazón anhela servir. No hay mejor época que nosotros como iglesia hayamos disfrutado que no haya sido en el servicio. ¿Se acuerdan el tiempo del paro, esos 21 días de paro, donde estuvimos sirviendo desde el amanecer hasta el anochecer, agotados, realmente agotados, pero con un contentamiento que recordarlo más nos emociona, ¿cierto? Imagínense ahora, con tanta gente que nos necesita, el gozo que podríamos recibir de llevar aliento, de llevar esperanza a aquellos que no la tienen. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre Santo, quiero darte gracias por tu palabra. Padre amado, me pongo a disposición tuya, Señor, y en el lugar correcto donde tú me llamaste a servir. Señor, yo fui diseñado de una manera especial y en mi corazón rebosa el servicio. Padre Santo, guíame. Padre Santo, saca de mí toda cobardía, todo desaliento, toda comodidad. Señor, porque tu iglesia no fue llamada a ser cómoda. Tu iglesia fue llamada a incomodarse, a buscar al perdido, a llevar, Señor, las buenas nuevas. Padre amado, aquí estamos como iglesia. Como iglesia te decimos, heme aquí, envíanos a nosotros. Señor, tú dispón el lugar, tú dispón el tiempo correcto, te entregamos lo que tenemos. Gracias, Padre Santo, porque nos lo recuerdas. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos mueve. Bendecimos este tiempo, Señor, y te agradecemos porque tú eres bueno y eres tú quien nos guarda, Señor. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, Señor. Aunque tengamos que morir, Señor, porque para nosotros el vivir eres tú y el morir es ganancia. Señor, tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Y si nos toca irnos a tu presencia hoy mismo, va a ser, Señor, con COVID o cayéndome de la silla en que estoy sentado, Padre Santo. Tú eres quien cuida mi vida y tú ya moldeaste, Señor, todos mis propósitos. Quiero ahora alinearlos a ti. Bendigo este tiempo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. No deje de conectarse, sea parte y esté expectante a lo que el Señor va a hacer con su iglesia para que se una a nosotros. Que el Señor te bendiga.